A continuación, vamos a presentar el trabajo realizado en el paper LaTeX, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en las primeras sesiones de clases sobre lo que es el tema de algoritmos. Nuestro grupo está conformado por su club tirado Víctor, Urrutia y Luisa, Vargas Rosemary y Vázquez Ángela. Quienes hemos colaborado activamente en la elaboración de este proyecto. A continuación voy a escribir un poco el resumen de lo que hemos desarrollado en el paper LaTeX. En este trabajo se presenta un análisis comparativo de distintas implementaciones algorítmicas para el cálculo del promedio de las notas de un estudiante, desarrolladas en PCI, Java y C++. Se discuten la importancia del entendimiento de algoritmos básicos en la formación inicial en programación, resaltando la diferencia entre los lenguajes utilizados y su impacto en la lógica de desarrollo. Además, se incluye un diagrama de flujo, un DFD, que representa el proceso de forma gráfica y visual. Se representan los resultados, la discusión y conclusiones basadas en la experiencia de implementación en cada plataforma. Finalmente, se resalta la importancia de la estructura lógica y la comprensión algorítmica para resolver problemas simples en diferentes lenguajes de programación, lo que nos permite analizar este, cómo se desarrollan en diversos entornos de desarrollos. Estas herramientas, lo que podemos notar es que fueron seleccionadas debido a su importancia en la enseñanza inicial de programación y la formación del pensamiento lógico estructurado. Bueno, hablando un poco del ejercicio, el ejercicio consistió en socializar 3 notas parciales y calcular el promedio ponderado para determinar si el estudiante aprobaba o desaprobaba el curso. En ese análisis se discute la, la gran importancia de comprender los conceptos básicos, como ya dije, de algoritmos y programación desde una etapa temprana, así como la necesidad de saber adaptarnos a diferentes entornos de lenguajes. Se presentan estos resultados y observaciones sobre las diferencias de la implementación, el nivel de complejidad y la experiencia del usuario en cada caso. A continuación va a hablar mi compañera. Bien, a continuación tenemos la introducción que habla sobre la programación informática. Bueno, esto se basa en la capacidad de diseñar algoritmos claros, eficientes y bien estructurados. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas que permiten resolver un problema o realizar una tarea en específica. La comprensión y dominio del algoritmo es simples como el cálculo de un promedio ponderado de notas resulta fundamental en las etapas iniciales del aprendizaje de la programación, ya que esto nos va a permitir al estudiante desarrollar habilidades de análisis lógico, la resolución de problemas y estructura de código. Em, Acá me quedé en un marco teórico, ¿eh? Ya, me avisas.
Ya, estamos con el marco teórico que dice que nos pregunta qué es un algoritmo. Bueno, acá hemos definido que es un algoritmo. Es un procedimiento sistemático que describe una secuencia de pasos necesarios para resolver un problema o realizar una tarea. En programación, los algoritmos constituyen la base sobre la cual se construyen los programas de software, especificando las acciones a ejecutar y su orden de ejecución. Un buen algoritmo debe ser preciso, finito y eficiente, permitiendo llegar a una solución correcta mediante una lógica clara y coherente. Bueno, tenemos los lenguajes de programación, que tenemos uno que es el PCInt, Java y C++, que lo hemos considerado en este caso. El PCInt es una herramienta educativa diseñada para apoyar a estudiantes en el aprendizaje de la lógica de programación a través del pseudocódigo. Al utilizar una sintaxis simple y cercana al lenguaje natural, PCInt permite enfocarse en la lógica del algoritmo sin preocuparse por detalles técnicos de un lenguaje de programación real. Es ideal para quienes inician en el mundo de la programación. Bueno, continuamos con Java, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, móviles y web. Java es compilado y bitcode y ejecutado en una máquina virtual JVM, lo que lo hace independiente del sistema operativo. Su sintaxis es más rigurosa que la de PCInt, pero permite estructurar proyectos complejos de manera ordenada y reutilizable. Bueno, C++ es un lenguaje de programación de propósito general que extiende al lenguaje C con características orientadas a objetos. Se utiliza un sistema de alto rendimiento de videojuegos y software de sistemas donde se requiere un control más directo del hardware. C++ ofrece mayor complejidad en su sintaxis, pero también mayor potencia y flexibilidad en la gestión de recursos. A continuación va a explicar mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, aquí tenemos una parte del diagrama de flujo, que es el DVD. Esto te ayuda, bueno, a codificar de una manera más organizada. Por ejemplo, aquí está escrito manualmente, ¿no? Aquí está el inicio, te va pidiendo ingresar la nota de prácticas de laboratorio, te pide ingresar la nota de desarrollo de actividades, el ingreso de nota del examen de unidad, y te dice que depende de esas notas tienes que calcular el promedio ponderado. Y aquí está. Dice que si el promedio ponderado te pregunta si es mayor a 13.5, si la respuesta es que sí, o sea, si después de calcular todo eso el promedio ponderado es mayor a 13.5, entonces te va a mostrar que está aprobado. Caso contrario, te muestra que está desaprobado y se finaliza con un fin, ya que ahí terminaría, ¿no?, la parte de la condición. Bueno, vamos a describir nuestro problema. El objetivo es desarrollar un algoritmo que reciba 3 notas de un estudiante. Calcule su promedio ponderado considerando diferentes pasos para cada nota y así determine si el estudiante ha aprobado o desaprobado el curso. Aquí tenemos el pseudocódigo en PCI. Todo pseudocódigo inicia con un proceso que se pone su título, calcular notas, promedio notas en este caso. Se definen las variables PL, práctica de laboratorio, Bueno, aquí tenemos el pseudocódigo en PCI. Como estaba diciendo anteriormente, el título es calcular promedio de notas porque esa es la finalidad de
de nuestro problema, como se dice en la descripción. Lo que hacemos es definir las variables PL para prácticas de laboratorio, DA para desarrollo de actividades, EU para examen de unidad y PU como todo esto se define como real, ya que las notas pueden ser con decimales. Acá está nuestra línea de código, nuestra línea de código de entrada y salida, donde escribir le dice el código que muestra en pantalla, ingresar la nota de prácticas de laboratorio. O sea, es lo que te va a pedir, o sea, te va a mostrar en pantalla para que tú ingreses la nota. Y acá te va con, con leer, te va a pedir que tú ingreses las notas de la práctica de laboratorio. También te pide que ingreses la nota de desarrollo de actividades. Tú ingresas la nota de desarrollo de actividades que se guarda en la variable de A, que ya está definida anteriormente arriba. Luego te muestra por pantalla que ingreses la nota del examen de unidad y se guarda en la variable EU. Para calcular el promedio final necesitamos esta fórmula, que es PL por el 0.10%, que esto quiere decir que las prácticas de laboratorio valen 0.10%, se suma el 0.20% del desarrollo de las actividades y se suma el 70% del examen de unidad. Y calculando todas esas notas, toda esa suma te da el promedio de unidad. Y aquí tenemos nuestra condicional que te dice, si promedio de unidad es mayor que 13.5, se pregunta, ¿no? Promedio de unidad es mayor que 13.5, entonces escribir aprobado. Si no, escribir desaprobado. Aquí podríamos poner un ejemplo, ¿no? Que por ejemplo tú ingresas que tus notas, por ejemplo, en la nota de prácticas es 14, la la nota de desarrollo de actividad también es 14 y la nota de examen de unidad también es 14. Entonces, sácale los porcentajes y al sumar te va a dar 14, ¿no? Y acá también, entonces el promedio de unidad sería 14. Y te pregunto, si promedio de unidad que vale 14 es mayor que 13.5, entonces escribir aprobado. Como 14 si es mayor que 13.5, entonces escribe aprobado. Caso contrario, si por alguna razón fuera, por ejemplo, 13.4, entonces escribiría que está desaprobado. Aquí tenemos la implementación en Java. Eso de pack, pack notas, eso se crea automáticamente cuando tú le pones el nombre de tu archivo. Vamos a importar la librería de java.util_scanner, que es para la entrada y salida de datos, así como en el PDI, solo que en Java tienes que importar una librería. Bueno, se puede importar otra librería, pero nosotros hemos considerado que la de aquí es la más entendible. Acá tenemos nuestra clase que se va a llamar notas y nuestro main, donde se va a ejecutar todo nuestro código. Definimos nuestras variables, así como lo hemos hecho anteriormente en PCI, pero acá en Java. Bueno, ya sabemos que PL es las prácticas de laboratorio, DA, desarrollo de actividades, EU, examen de unidad y PU es promedio de unidad. Aquí bueno, con un system out print le decimos al código que muestra en pantalla una línea para que nuestro código se vea más ordenado. En el system out print, acá en este caso nosotros tenemos que pedirle al método print que nos muestre por pantalla el mensaje de ingrese la nota de prácticas de laboratorio y se va a almacenar en la variable PL, que está diciendo que es igual a lo que tú ingresas por teclado cuando se te muestra el mensaje. Y esto de acá te lo va a convertir, como tú ingresas siempre los números como cadena, esto de acá te lo convierte como un doble. Y así también para la- bueno, continuando. Aquí también te pide que ingreses la nota del examen de unidad.
y te lo va a leer bueno, se va a almacenar en la variable EU, que es examen de unidad. Te está diciendo que va a almacenar lo que se va a ingresar por teclado y lo va a convertir en un double. Y aquí está nuestra fórmula para poder calcular el promedio de unidad, que es la misma fórmula que aplicamos en PCI. Y aquí tenemos nuestra condicional, que ya no es un sí, sino es un if else. If es sí y else es si no. De acá te pregunta si promedio de unidad es mayor a 13.5, entonces le dice el código que muestre por pantalla aprobado. Caso contrario, le dice el código que muestre por pantalla desaprobado. Aquí está nuestra implementación en C++. Tenemos primero que incluir la librería IOStream, que es para la entrada y salida de textos, y el Lucinames std, que es para poder escribir el cout y el cout, y nuestra función principal inMate. Acá vamos a definir nuestras variables PL, DA y EU y PU. Acá tenemos nuestra entrada y salida, que es el code y el SIN, bueno, cout y el SIN, que te está diciendo que el cout te dice que le dice el código que muestre por pantalla el mensaje de ingreso y la nota de práctica del laboratorio, y el SIN, bueno, SIN va a almacenar lo que tú ingreses por pantalla en la variable PL. Y así para lo siguiente. Te pide que ingreses la nota de desarrollo de actividades, ingresar la nota de desarrollo de actividades y se almacena en la variable DA. Y lo que tú ingresas por pantalla, la nota de examen de unidad, también se almacena en la variable de PU. Y aquí está nuestra fórmula. PU, el promedio de unidad, es igual al 10% de la práctica de laboratorios más el 20% del desarrollo de actividades más el 70% del examen de unidad. Y aquí también tenemos nuestra condicional, que es un if else, que es lo mismo que en Java. Y acá te pregunta si el promedio de unidad es mayor a 13.5, entonces que se escriba que está aprobado. Caso contrario, que se escriba que está desaprobado. Bueno, aquí tenemos nuestro DFD. Eso fue lo que estábamos explicando anteriormente. Y esto te sirve para que tú lo hagas de manera más organizada, ya que te lo muestra así en cuadritos. Y por ejemplo, aquí tenemos nuestra condicional en la parte de aquí abajo, donde está así, ¿no? O sea, si es verdad o falso. Acá te dice, por ejemplo, si todo este código de acá, después de que tú calculas el promedio en esta parte de aquí de medio, si el promedio, aquí está la condición, si el promedio es mayor que 13.5, entonces se escribe aprobado. Caso contrario, si no es mayor a 0.5, o sea, si es falso, se escribe desaprobado y el programa finaliza. Es una forma más práctica también de hacer nuestros códigos, porque te ayuda a hacerlo de una manera más ordenada, más organizada. Bueno, a continuación mi compañera va a hacer una comparación entre los lenguajes. Bueno, vamos a continuar con. Hemos presentado tres lenguajes, PCI, Java y C++. Bueno, también hemos presentado lo que es TFD, pero en este caso no lo vamos a tomar en cuenta porque vamos a tomar en cuenta solo los lenguajes que te generan líneas de código. Y el DFD no te genera líneas de código porque te lo hace de manera, como es acá, te lo hace como más estructurado. Y no podemos encontrar líneas de código, ya que todo se escribe dentro de esos cuadritos, triangulitos. Ya que te dice, por ejemplo, en PCI, las líneas de código para ejecutar todo eso fueron 10. La compila, o sea, me van a preguntar si compila en PCI, sí, y la complejidad visual es baja. ¿Por qué? Porque es un pseudocódigo. Ujú. Y así es como vamos comparando cuántas líneas de código
cuántas líneas de código se hicieron en el programa. Por ejemplo, en Java, a pesar de ser un programa más eficiente, por así decirlo, se han utilizado más líneas de código. O sea, el programa se ha hecho en más líneas de código, 25 en este caso. Le pregunto si compila, pues sí, si compila, y complejidad visual es media. En cambio, en C++ la complejidad visual es alta y se usa 20 líneas de código. Bueno, sí podemos comparar entre los lenguajes, entre los tres lenguajes que hemos mencionado. Bueno, tenemos que decir que bueno, el lenguaje de programación, acá es solo es Java y C++, ya que PDI no es un pseudocódigo, no es un lenguaje de programación. Y ayuda mucho bueno, es de mucha ayuda para los que recién estamos iniciando en el rubro de la programación. En cambio, Java, C++ ya es para los que ya están un poquitito más avanzados, por así decirlo. No mucho, sino que un poquitito porque, bueno, ahora, bueno, a qué discusión podemos llegar con todo esto? Podemos ver que durante la implementación del algoritmo en los tres lenguajes se observaron diferencias significativas. Por ejemplo, en PCI, que es un pseudolenguaje, como lo decía antes, no es un lenguaje de programación, sino un pseudolenguaje, te facilita la comprensión de la lógica, que siendo que, como decía anteriormente, que es ideal para principiantes. En cambio, Java y C++ requieren una mayor cantidad de líneas de código debido a que que tienen unas estructuras más formales como las clases, las librerías, métodos, las funciones, el manejo de entrada y salida. Sin embargo, se dice que el conocimiento de Java y C++ es esencial para el desarrollo de las aplicaciones reales, donde el control de errores y la eficiencia son fundamentales. Es que cada lenguaje aporta una perspectiva distinta sobre cómo se estructura un programa y todos estos lenguajes enriquecen el aprendizaje del estudiante. Podemos hacer una pequeña comparación en las líneas de código. Por ejemplo, acá, por ejemplo, como decía en la parte del análisis en la discusión y eso, en C++ tú incluyes librerías, el using namespace, que es para usar el cout y el cin, para ya no estar escribiendo std en cada lado. En cambio en el PCI tú solo pones escribir y te lo muestra por pantalla, pones leer y te lo lee. Ya no tienes es un poco más fácil porque no tienes que estar memorizando métodos, clases, ni llamando acá a librerías, porque todo lo haces definiéndolo. Por eso es un problema, digo, un programa, bueno, no es programa, sino un pseudo programa más fácil de aprender. Y también porque está en español. Y acá vamos, por ejemplo, en Java. En Java las líneas de código fueron más, ya que te incluye el paquete notas, que es el nombre que tú le das a tu archivo inicialmente, que se crea automáticamente. Importas también una librería. Bueno, no es una librería, sino un paquete que se llama java.utilScanner, que te sirve para la entrada y salida de datos también. Y acá tienes que crear tu clase, que se llama notas, y dentro de esa clase tu método main, que es lo mismo que, por ejemplo, que es como si fuera el proceso, solo que en este caso acá se llama main. Y en ese más también te creas tu clase main, por ejemplo, es acá, main. También es tu método principal donde se va a crear donde se va a ejecutar todo tu código, pues. Bueno, y así es como nosotros estamos comparando los programas. En este caso hemos decidido comparar la implementación de nuestro problema que hemos planteado en los diferentes programas. Bueno, en el pseudo programa que es PCI y en el programa de C++ y en el programa de... Ya, Bueno, después ya, de comparar
estos tres programas, con este programa vamos a continuar con nuestras conclusiones de todo nuestro paper. Nuestro amigo Víctor, nuestro compañero Víctor, nos va a concluir sobre todo este tema que hemos abordado aquí. Ok, continuando con las conclusiones, tenemos la elaboración de ese trabajo nos permitió evidenciar la gran importancia de comprender a profundidad los conceptos básicos de algoritmos y su implementación en distintos lenguajes de programación. A través de este ejercicio un poco básico, que es el de calcular el promedio ponderado de las notas, se puede apreciar que aunque la lógica del problema se mantiene constante en su traducción a los diferentes entornos y lenguajes de programación, varía en cuanto a la sintaxis y estructura y la complejidad, más no en su lógica. Por ejemplo, en PSI resultó ser una herramienta muy intuitiva y amigable para el participante, facilitando la comprensión de los algoritmos de manera gráfica y textual. Java, por otra parte, nos demostró ser un lenguaje más estructurado y formal, donde se requiere mayor atención a la definición de clases y métodos. En cambio, C, aunque también demanda un enfoque más estructurado, presentó una sintaxis más directa, pero exigió mayor control de los detalles como la gestión de entradas y salidas. En general, esto concluye que dominar los conceptos de algoritmos y practicar su aplicación en diferentes plataformas fortalece nuestro pensamiento lógico y mejora nuestras habilidades en la resolución de problemas y nos prepara para afrontar retos más complejos en el desarrollo de software. Además, realiza o resalta la necesidad de ser flexibles y adaptativos al trabajar en diferentes lenguajes y ambientes de programación. Gracias. Bueno, eso sería todo en nuestra exposición, en nuestro paper. Hemos llegado a conclusiones, hemos concluido y comparado los tres programas que hemos usado para implementar este código y nos hemos dado cuenta que nos sirve de mucha ayuda, ¿no? Que prácticamente es como si nos solucionara la vida, ya que solo lees a la computadora que hace y te lo hace. Y bueno, muchas gracias. Esto sería todo por nuestra exposición. Bueno, aclarando un punto más aquí, podemos decir que este problema que nosotros hemos tomado, que está aquí al inicio, ¿sí? La descripción de este problema, que desarrolló un algoritmo que reciba 3 notas de estudiantes que calcule su promedio ponderado considerando diferentes pesos para cada nota. Y se dice que determinar que el estudiante aprobado no está desaprobado. Bueno, de acá te puede servir para que tú puedas calcular tu promedio en la universidad, bueno, en el instituto, depende de de donde tú estudies. Y claro, pues si es que, por ejemplo, tienes más prácticas, por ejemplo, puedes definir más variables, escribir por pantalla más mensajes que te pidan los datos de tus demás prácticas. Y dentro del código también puedes cambiar el porcentaje de cada práctica. O sea, si por ejemplo tus prácticas no valen el 10%, el 20% y valen más o menos, tú también puedes editarlos aquí y también puedes cambiarle tu promedio mínimo para aprobar, lo puedes cambiar para que así veas qué notas necesitas para que puedas aprobar. O si ya tienes tus notas, también puedes acomodar este programa a tu gusto, por así decirlo.
para que te pueda calcular tu promedio, ¿no? En realidad no sirve de mucho, aunque el problema es un poquito simple y muy pequeño, nos sirve de mucha ayuda para poder calcular nuestras notas, ya que en la universidad o en los institutos siempre lo necesitamos, ¿no? Siempre necesitamos saber cuántos puntos nos falta, qué nota debo sacar en ese para poder aprobar y todo eso así. Y bueno, ese código nos sirve de mucha ayuda para eso. Como digo, se puede ajustar a las necesidades. Dentro del código se puede editar, ¿no? Para ajustar a nuestras necesidades y así poder calcular y ver si estamos aprobados.